La mansión de los condes de Sierra Gorda, abusos, desaparecidos y el secreto que el porfiriato enterró. Es una historia larga y compleja, más de 6 palabras. Empezaré con la primera parte bien desarrollada y continuaré contigo en los siguientes mensajes para mantener la calidad y el ritmo narrativo. En lo alto de la Sierra Gorda queretana, donde la neblina se aferra a los cerros como un secreto mal guardado, se alza una construcción que los lugareños evitan incluso nombrar. No aparece en mapas turísticos ni en registros oficiales recientes, pero todos saben que está ahí. La vieja mansión de los condes de Sierra Gorda. A simple vista, parece abandonada. Sus muros de cantera gris están cubiertos de musgo, las ventanas selladas por décadas de polvo y las rejas oxidadas rechinan con el viento. Pero hay algo más, algo que no encaja. Luces que se encienden sin explicación, ecos de pasos en la madrugada y lo más inquietante, historias de personas que entraron y jamás salieron. Antes de seguir, si te gustan este tipo de historias llenas de misterio y secretos ocultos, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo este video. Ahora sí, prepárate, porque lo que ocurrió en esta mansión no es solo una leyenda. La historia comenzó a reavivarse con la llegada de Mariela Ríos. Mariela no era investigadora ni periodista. Era una mujer sencilla, de 34 años, madre soltera, que había pasado los últimos años trabajando como empleada doméstica en la ciudad de Querétaro. Su vida había sido una lucha constante, jornadas largas, sueldos bajos y una sensación permanente de invisibilidad. Pero Mariela tenía algo que nadie podía arrebatarle. Una memoria obsesiva. Recordaba cada detalle, cada rostro, cada conversación y sobre todo recordaba a su abuela. «Nunca confíes en las casas grandes, mija», le decía la anciana cuando Mariela era niña. «Esas paredes guardan cosas que no quieren salir». En aquel entonces, Mariela pensaba que eran cuentos para asustarla, hasta que, años después, encontró una vieja caja entre las pertenencias de su abuela tras su muerte. Dentro había fotografías en sepia, cartas amarillentas y un nombre que se repetiría como una sombra en todo lo que vendría después. Condes de Sierra Gorda. Una de las fotos mostraba a una mujer joven, con uniforme de servicio. Tenía la mirada seria, pero cansada. En la parte trasera, una frase escrita con tinta casi borrada. «Si algo me pasa, fue en la casa grande». Mariela sintió un escalofrío. «¿Quién eras tú?», murmuró. Esa mujer era su bisabuela, y nadie en la familia hablaba de ella. Movida por una mezcla de curiosidad y necesidad, Mariela comenzó a investigar. Preguntó a sus tíos, a vecinos antiguos, incluso a historiadores locales. Las respuestas eran siempre evasivas o incompletas. «De eso no se habla», le dijo un anciano en el mercado. «Esa casa, es mejor dejarla en paz». Pero Mariela no podía. Descubrió que durante el porfiriato, la mansión había pertenecido a una familia poderosa, los llamados condes de Sierra Gorda, dueños de tierras, minas y, según algunos registros, de algo más oscuro. Se decía que empleaban a decenas de mujeres como sirvientas internas, mujeres jóvenes, muchas de origen indígena, traídas de comunidades lejanas, y luego desaparecían. No había registros oficiales, no había denuncias, solo rumores que sobrevivieron más de un siglo. Mariela decidió viajar hasta la sierra. El trayecto fue largo y sinuoso. Conforme el autobús se alejaba de la ciudad, el paisaje cambiaba. Los edificios fueron reemplazados por montañas cubiertas de vegetación densa, caminos de terracería y pueblos pequeños, donde el tiempo parecía haberse detenido. Cuando finalmente llegó al poblado más cercano a la mansión, el ambiente se volvió extraño. La gente
La observaba, no con curiosidad, sino con algo más cercano al miedo. «Busco la antigua casa de los condes», dijo Mariela en una pequeña tienda. El silencio fue inmediato. La mujer detrás del mostrador dejó de mover las manos. «¿Para qué quiere ir ahí?» «Es por mi familia. Creo que alguien trabajó ahí hace mucho tiempo». La mujer negó lentamente. «Nadie que entra a esa casa sale igual. Necesito saber la verdad». Hubo una pausa larga. Finalmente, la mujer suspiró. «Pregunte por don Aurelio. Él sabe cosas, pero no le va a gustar hablar». Don Aurelio vivía en una casa modesta al borde del pueblo. Era un hombre mayor, de mirada dura y manos marcadas por el trabajo. Cuando Mariela mencionó la mansión, él frunció el ceño. «Eso es pasado muerto». «Mi bisabuela trabajó ahí. Desapareció». Don Aurelio la observó en silencio, como evaluando si debía decir algo. «¿Cómo se llamaba?» Mariela le mostró la foto. El rostro del anciano cambió. «Esa mujer», murmuró. «Yo la vi». Mariela sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué le pasó?» Don Aurelio se levantó lentamente. «Yo era niño. Mi padre trabajaba cerca de la hacienda. Decían que por las noches se escuchaban gritos, pero nadie se acercaba». «¿Y ella?» «Una noche la vi correr. Bajó por el camino, descalza, sangrando. Venía huyendo». Mariela sintió un nudo en la garganta. «¿Y luego?» Don Aurelio tragó saliva. No llegó muy lejos. El silencio se volvió insoportable. Al día siguiente, hombres de la casa vinieron al pueblo. Dijeron que nadie había visto nada, y todos obedecieron. ¿La mataron? Peor. Mariela no entendía. ¿Qué puede ser peor? Don Aurelio la miró directamente. «Que no murió ahí». El corazón de Mariela comenzó a latir con fuerza. «Entonces, ¿dónde está?» El anciano negó con la cabeza. «Si vas a esa casa, no vayas sola». Pero Mariela ya había tomado su decisión. Esa misma tarde caminó hacia la mansión. El sendero estaba cubierto de hojas secas y ramas caídas. A cada paso, el silencio parecía más pesado. Ni pájaros, ni viento, solo el crujir de sus propios pasos. Cuando finalmente la vio, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La mansión era aún más imponente de cerca. Las puertas principales estaban entreabiertas, como si alguien o algo la estuviera esperando. Mariela respiró hondo. «Solo es un lugar», se dijo. «Solo un lugar viejo», pero en el fondo sabía que no era cierto. Empujó la puerta. El sonido fue largo, grave, como un lamento. El interior estaba cubierto de polvo, pero no completamente abandonado. Había huellas, recientes. «¿Hola?», llamó. Nadie respondió. Avanzó con cautela. Los pasillos eran largos, con retratos antiguos colgados en las paredes, hombres con trajes elegantes, mujeres con miradas frías y sirvientas. Siempre al fondo, siempre desenfocadas, siempre invisibles. De pronto algo llamó su atención. Una puerta cerrada al final del pasillo, a diferencia de las demás, no estaba cubierta de polvo. Mariela se acercó lentamente, puso la mano en la perilla, y justo antes de abrirla, escuchó un susurro detrás de ella. «No debiste venir». Mariela se giró de golpe, pero no había nadie, solo el eco de su propia respiración. Y entonces la puerta se abrió sola. Lo que encontró al otro lado cambiaría todo lo que creía saber. El aire que salió de aquella habitación era distinto. No era solo polvo o encierro. Tenía un olor metálico, antiguo, como si el tiempo ahí dentro no hubiera pasado del todo. Mariela dudó un segundo en el umbral, pero solo un segundo. Luego entró. El cuarto era amplio, con paredes cubiertas de madera oscura y un techo alto que apenas dejaba filtrar la luz. En el centro, una mesa larga de hierro.
No parecía un comedor, tampoco un escritorio. Era algo más frío, más funcional. En las paredes había ganchos oxidados, algunos con restos de tela, y sobre una repisa frascos de vidrio, algunos vacíos, otros no tanto. Mariela sintió como el estómago se le revolvía. ¿Qué hacían aquí?, susurró. Entonces lo vio. Un cuaderno. Estaba sobre la mesa cubierto de polvo pero intacto, como si alguien lo hubiera dejado ahí a propósito. Mariela lo tomó con manos temblorosas. Las primeras páginas estaban llenas de nombres de mujeres, fechas y anotaciones al margen. Procedente de Jalpan, sin familia cercana. Apta. Mariela sintió un golpe en el pecho. No era un registro de empleados, era una selección. Pasó las páginas con rapidez, cada vez más angustiada. Algunas líneas tenían marcas en rojo. Trasladada, descartada, silenciada. Dios mío, murmuró. De pronto, un nombre la hizo detenerse. Su respiración se cortó. Ahí estaba, el nombre de su bisabuela, y al lado, una sola palabra: especial. Un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. ¿Especial por qué? El silencio de la habitación parecía responderle, pero sin palabras. De pronto, escuchó un golpe seco en el pasillo. Mariela cerró el cuaderno de inmediato. «Hola», dijo con la voz quebrada. Nada. Luego otro sonido, más cerca. Pasos. No eran imaginarios. Alguien estaba caminando afuera. Mariela apagó la linterna de su celular instintivamente y se quedó inmóvil. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. El corazón le latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. La puerta se movió levemente, pero no se abrió. Pasaron unos segundos eternos y luego los pasos se alejaron. Mariela dejó salir el aire que no sabía que estaba conteniendo. «No estoy sola», susurró, y eso lo cambiaba todo. Guardó el cuaderno en su mochila. Ya no era solo una búsqueda familiar. Era algo mucho más grande y mucho más peligroso. Salió del cuarto con cautela. El pasillo parecía distinto ahora, más largo, más oscuro, o tal vez era el miedo. Avanzó lentamente, intentando recordar por dónde había entrado, pero entonces notó algo. Un retrato. Antes no estaba torcido, ahora sí se acercó. Era una pintura antigua de un hombre de barba cuidada, mirada severa. Vestía como un aristócrata del Porfiriato. Debajo, una placa: Don Álvaro de la Vega, conde de Sierra Gorda. Mariela sintió un rechazo inmediato. Había algo en esos ojos, algo cruel. Y entonces lo vio. Un reflejo, no en el vidrio, detrás de ella. Se giró de golpe. Nada, pero esta vez no se convenció. «¿Hay alguien aquí?», dijo en voz baja, y no estaba equivocada. En ese mismo instante, en otro punto de la mansión, alguien observaba. No era un fantasma, era un hombre, de unos 50 años, con ropa sencilla, pero mirada alerta. Sostenía una linterna apagada y respiraba con cuidado. Había visto entrar a Mariela, y no le gustaba. «Otra más», murmuró, pero en su tono no había burla. Había preocupación. Regresamos a Mariela. Había llegado a una escalera que descendía. No la recordaba. «Esto no estaba aquí», susurró, pero ahí estaba. Una entrada hacia abajo, oscura, fría y extrañamente limpia, como si alguien la usara. El instinto le gritaba que se fuera, que saliera corriendo, pero el recuerdo del cuaderno, del nombre de su bisabuela, la empujó hacia adelante. Encendió nuevamente la linterna y bajó. Cada escalón crujía bajo su peso. El aire se volvía más denso, más pesado, y entonces los escuchó. Susurros, muy bajos, casi imperceptibles, pero estaban ahí, como muchas voces hablando al mismo tiempo. Mariela se detuvo. «¿Hay alguien?», preguntó, apenas audible.
Los susurros cesaron de golpe. El silencio fue peor. Continuó bajando. Al final de la escalera encontró un pasillo subterráneo. Las paredes eran de piedra húmeda y había puertas. Varias, como celdas. Se acercó a la primera, la abrió, vacía. La segunda, vacía. La tercera, no. Esa no estaba vacía. En el suelo grabado en la piedra había marcas, líneas, muchas, como si alguien hubiera contado días o años. Mariela sintió que el aire le faltaba. «Las tenían aquí», susurró. Entonces escuchó algo, un golpe, desde una de las puertas al fondo. Mariela se quedó paralizada. Otro golpe, más fuerte, y luego una voz, débil, rasposa. «¿Hola?» Mariela sintió que el mundo se detenía. «¿Quién está ahí?» Silencio. Luego, «¿Eres nueva?» El terror le recorrió el cuerpo. Esa voz no podía ser real. No después de tanto tiempo. No en un lugar como ese. Pero estaba ahí. «¿Cuánto tiempo llevas ahí?», preguntó Mariela, acercándose lentamente. No hubo respuesta inmediata. Luego, la voz volvió. «Ya no sé». Mariela llegó hasta la puerta. Estaba cerrada con un cerrojo viejo, pero no oxidado. Alguien lo mantenía. «Voy a sacarte», dijo con firmeza. Intentó abrirlo, le costó, pero finalmente cedió. La puerta chirrió al abrirse, y lo que vio dentro no era lo que esperaba. No era una mujer, era una niña, de no más de 12 años, delgada, pálida, con la mirada perdida, pero viva, completamente viva. Mariela retrocedió, en shock. «No, esto no puede ser». La niña la miró. «Llegaste tarde», susurró. «¿Tarde para qué?» La niña bajó la mirada. Para las otras, Mariela sintió un nudo en el pecho. «¿Quién te hizo esto?» La niña levantó lentamente el dedo, señalando hacia arriba. «Ellos siguen aquí». En ese momento, un sonido retumbó en todo el subterráneo. Un portazo, luego otro. Y pasos. Muchos. Mariela entendió de inmediato. No eran ecos, no eran recuerdos. La mansión no estaba abandonada. Nunca lo estuvo. Y ahora ya sabían que ella estaba ahí. La niña se aferró a su brazo. «No te van a dejar salir». Mariela tragó saliva. El miedo era paralizante, pero algo dentro de ella cambió. Ya no era solo curiosidad, era rabia. «Entonces tendremos que salir antes de que nos encuentren». Pero mientras lo decía, las luces del pasillo parpadearon, una por una, encendiéndose, como si alguien les estuviera dando la bienvenida. La luz amarillenta que se encendió en el pasillo subterráneo no parecía eléctrica en el sentido moderno. Parpadeaba como si viniera de un sistema antiguo, improvisado o mantenido a propósito en secreto. Mariela sintió cómo la niña apretaba con más fuerza su brazo. «Ya vienen», susurró. Los pasos eran claros ahora, firmes, coordinados. No eran los de una sola persona, eran varios. Mariela miró rápidamente a su alrededor. Las puertas, las celdas, los muros húmedos. No había muchos lugares para esconderse. «¿Hay otra salida?», preguntó con urgencia. La niña dudó. «Hay un túnel, pero ellos lo usan». «¿A dónde lleva?» «A la parte vieja de la casa, donde nadie entra». Los pasos se acercaban más. «Entonces vamos por ahí». La niña negó, temblando. «Si nos ven...» Mariela se agachó frente a ella, tomándole el rostro con suavidad. «Si nos quedamos, es peor». La niña la miró a los ojos y asintió. Sin decir más, la tomó de la mano y la guió por el pasillo hasta una esquina donde la pared parecía sólida. Pero no lo era. La niña empujó una piedra suelta, se abrió un espacio estrecho, oscuro. «¡Rápido!». Ambas se metieron justo cuando los pasos llegaron al corredor principal. Mariela contuvo la respiración. A través de una pequeña rendija pudo verlos. 3 hombres,
vestidos con ropa sencilla pero con botas pesadas y linternas modernas. No eran campesinos, tampoco simples vigilantes. Había algo en su forma de moverse, disciplina. «Revisen todas», dijo uno. Su voz era fría, autoritaria. Alguien abrió la celda 7. Mariela sintió un escalofrío. La niña cerró los ojos. Esa era la mía. Los hombres comenzaron a abrir puertas, una por una. «No puede haberse ido lejos», dijo otro. «Ni sola», respondió el primero. Alguien entró. Silencio tenso. Otra curiosa. O alguien buscando algo. Mariela entendió en ese momento. Esto no era un accidente, no era abandono. Era un sistema activo. Y llevaba funcionando. ¿Quién sabe cuánto tiempo? Los hombres se detuvieron justo frente a la pared donde ellas estaban ocultas. Mariela sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Uno de ellos tocó la piedra, golpeó. El sonido fue hueco, se hizo un silencio pesado. «¿Escuchaste eso?», preguntó uno. «Sí». El hombre acercó la linterna. La luz se filtró por la rendija. La niña apretó la mano de Mariela hasta hacerle daño. «Aquí hay algo raro». Mariela cerró los ojos, preparándose, pero en ese momento otro de los hombres habló desde el fondo. «Aquí hay huellas». Los tres se giraron. «¿Qué?». «Hacia la salida principal». El líder dudó un segundo. Luego gruñó. «¡Vamos!». Los pasos se alejaron rápidamente. El silencio volvió. Pero no era alivio, era una pausa. Mariela esperó unos segundos más antes de moverse. «Tenemos que salir ya». La niña asintió. Avanzaron por el túnel. Era estrecho, con el techo bajo y el aire pesado. Las paredes estaban marcadas con símbolos antiguos, algunos apenas visibles. «¿Quiénes son?», preguntó Mariela en voz baja. La niña tardó en responder. «Dicen que son los herederos». «¿Herederos de quién?». «De los que mandaban aquí antes, los de la casa grande». Mariela sintió que todo encajaba, de la peor forma posible. «¿Siguen haciendo lo mismo?». La niña no respondió directamente. «¿Traen gente como antes?». El estómago de Mariela se contrajo. «¿Desde cuándo estás aquí?». «No sé», susurró. «Perdí la cuenta». Caminaron varios minutos en silencio, hasta que el túnel comenzó a subir. El aire cambió, más seco, más frío. Finalmente llegaron a otra salida, una puerta de madera vieja. La niña se detuvo. «Del otro lado es peor». Mariela frunció el ceño. «¿Por qué?». «Porque ahí es donde empezó todo». Mariela empujó la puerta, y lo que encontró al otro lado no fue una habitación cualquiera. Era una especie de salón antiguo, mucho más conservado que el resto de la mansión. Casi intacto, con muebles cubiertos, pero en buen estado, candelabros, retratos, y en el centro, una silla. No elegante, no decorativa, era pesada, de madera gruesa con correas. Mariela sintió un frío profundo recorrerle la espalda. «No es solo una casa», murmuró. La niña negó. «Nunca lo fue». Mariela avanzó lentamente. En una de las paredes había más retratos. Pero estos eran distintos. No mostraban aristócratas, mostraban sirvientas, una tras otra, con nombres, fechas y en algunas una marca, un símbolo grabado en la esquina inferior. Mariela se acercó y entonces lo vio, su bisabuela, la misma foto, el mismo rostro, pero aquí había algo más. Debajo del nombre una inscripción: Proyecto 17, Resistencia Alta. Mariela sintió que las piernas le fallaban. «¿Proyecto?». «Las clasificaban», dijo la niña con una calma que no correspondía a su edad. «Algunas servían para trabajar, otras para pruebas». Mariela se giró, horrorizada. «¿Qué tipo de pruebas?». La niña la miró fijamente, para ver cuánto aguantaban. El silencio fue absoluto, y luego un sonido, un aplauso lento, seco, desde la entrada del salón. «Vaya, vaya». Mariela se giró de golpe. Un hombre estaba ahí, bien vestido,
Demasiado bien para ese lugar, traje oscuro, zapatos impecables, sonrisa leve. No esperaba visitantes tan persistentes. Mariela retrocedió instintivamente, protegiendo a la niña. ¿Quién es usted? El hombre inclinó ligeramente la cabeza. Un cuidador de la historia. Su mirada se posó en la niña. Y veo que encontraste a una de nuestras piezas. Mariela sintió rabia. Es una niña. El hombre sonrió apenas. Lo eran todas. El aire se volvió irrespirable. Esto se acabó, dijo Mariela con voz firme. Voy a denunciar todo. El hombre soltó una leve risa. ¿Denunciar? ¿A quién? Dio un paso adelante. Esta casa ha sobrevivido revoluciones, gobiernos, siglos. ¿De verdad crees que alguien no sabe de su existencia? Mariela se quedó en silencio, porque en el fondo sabía que podía ser cierto. Tu bisabuela también pensó que podía cambiar algo, continuó el hombre. Fue interesante. Mariela sintió que la sangre le hervía. ¿Qué le hicieron? El hombre la miró directamente, y por primera vez su expresión cambió. Lo mismo que a todas las especiales. Un silencio pesado cayó sobre el salón. Pero ella, añadió, duró más que las demás. Mariela apretó los puños. ¿Dónde está? El hombre sonrió de nuevo. Más cerca de lo que crees. En ese momento, detrás de Mariela, algo crujió, lento, pesado, como madera vieja, moviéndose después de mucho tiempo. La niña abrió los ojos con terror. No, susurró, no otra vez. Mariela se giró lentamente. La silla del centro se había movido sola, y las correas se estaban tensando como si algo invisible acabara de sentarse en ella. El crujido de la madera no se detuvo. La silla seguía moviéndose lentamente, como si respondiera al peso de algo que no se veía, pero que definitivamente estaba ahí. Mariela no pudo apartar la mirada. Las correas se tensaron por completo. Una de ellas se cerró de golpe, luego otra y otra. El sonido seco del cuero contra la madera resonó en todo el salón. La niña comenzó a retroceder, temblando. Siempre pasa cuando alguien especial entra. Mariela tragó saliva. ¿Especial como mi bisabuela? La niña no respondió. No hacía falta. El hombre del traje observaba la escena con una calma inquietante, casi satisfecha. Es fascinante, ¿no crees? Dijo. Después de tanto tiempo, todavía responde. Mariela sintió una mezcla de miedo y furia. ¿Qué es esto? El hombre ladeó la cabeza. Memoria. Eso no es memoria. Claro que lo es, respondió con suavidad. La madera recuerda. Las paredes recuerdan. El cuerpo también recuerda. Dio otro paso hacia la silla. Aquí no solo se rompían cuerpos, se medía hasta dónde podían resistir sin romperse del todo. Mariela sintió náuseas. Eran personas. Eran recursos, corrigió él sin cambiar el tono. Como lo sigue siendo ahora. Ese ahora cayó como un golpe. ¿Siguen haciendo esto? El hombre no respondió directamente. El mundo ha cambiado mucho, pero hay cosas que nunca dejan de ser útiles. Mariela apretó los dientes. Esto no es utilidad, es tortura. El hombre sonrió apenas. Depende de quién esté observando. Un nuevo sonido interrumpió la tensión, un suspiro. No venía de ninguno de ellos, venía de la silla. Mariela sintió que la piel se le erizaba por completo, y entonces lo vio. Por un instante, apenas un parpadeo, una figura, sentada, una mujer, delgada, cabello recogido, ropa antigua de servicio, las muñecas atadas, la cabeza caída. Mariela retrocedió sin aire. No. La imagen desapareció, pero el impacto no. ¿La viste?, dijo el hombre con interés genuino. Eso es nuevo. Mariela lo ignoró. Sus ojos estaban fijos en la silla. Esa
Esa era tu bisabuela, confirmó él casi con curiosidad científica. El mundo de Mariela se fragmentó en ese instante. No. Sí. El hombre caminó lentamente alrededor de la silla. Ella fue parte de un grupo muy particular, las que no se quebraban fácilmente, las que resistían más allá de lo esperado. Mariela sintió lágrimas acumulándose, pero no las dejó caer. ¿La mataron aquí? El hombre negó. No inmediatamente, eso fue peor. ¿Qué significa eso? El hombre la miró fijamente. Significa que cuando alguien resistía lo suficiente, dejaba de ser solo un experimento. Se inclinó ligeramente hacia ella. Se convertía en un modelo. El silencio fue pesado. ¿Modelo? ¿De qué? El hombre sonrió. De control. Mariela no entendía, o no quería entender. Buscaban crear obediencia absoluta, no por miedo, sino por desgaste, romper la voluntad sin destruir el cuerpo. La niña cerró los ojos, como si ya hubiera escuchado eso antes. «Y tu bisabuela», continuó, «fue una anomalía». Mariela sintió un hilo de esperanza y miedo. ¿Por qué? Porque no se rompió. El aire se volvió denso. Entonces la aislaron. Mariela dio un paso adelante. ¿Dónde está? El hombre levantó la mirada hacia el techo, donde guardamos lo que no podemos repetir, pero tampoco olvidar. En ese momento el suelo vibró levemente. Un golpe, profundo, como si viniera de debajo o de dentro de los muros. La niña abrió los ojos, aterrada. «Ya despertó». Mariela la miró. «¿Qué despertó?» Pero el hombre respondió antes. «¿No qué?» Hizo una pausa. «¿Quién?» El silencio se rompió con un sonido que no pertenecía a ese lugar. Un arrastre, lento, pesado, como algo moviéndose por dentro de las paredes. Mariela sintió que el corazón le latía en la garganta. «Eso no es posible». El hombre la observó con atención. ¿No? El sonido se detuvo, justo detrás del muro donde estaba el retrato de su bisabuela. Una grieta apareció, fina al inicio, luego más profunda. El yeso comenzó a caer. La niña comenzó a llorar en silencio. Siempre sale cuando alguien la recuerda. Mariela no podía moverse, no podía apartar la vista. La grieta se abrió lo suficiente para revelar oscuridad, y dentro de esa oscuridad algo se movió. Una mano, delgada, temblorosa, cubierta de polvo, pero no de tiempo. Mariela dejó escapar un susurro quebrado. «No puede ser». La mano se apoyó en el borde de la grieta, luego otra, y lentamente una figura comenzó a emerger. No era un cadáver. No era un fantasma, era una mujer, viva, pero no como debería. Su piel estaba pálida, sus ojos hundidos, su respiración irregular, y sin embargo, estaba ahí, mirando, buscando. Cuando sus ojos se encontraron con los de Mariela, algo cambió en su expresión, un reconocimiento, una memoria que había sobrevivido a todo. «Ríos», susurró con una voz rota por el tiempo. Mariela sintió que el mundo se detenía. «Abuela». La mujer tembló. «No», susurró. «Nieta». El hombre del traje no parecía sorprendido, pero sí intrigado. «Impresionante», murmuró. Después de tanto tiempo, Mariela no lo escuchaba. Se acercó lentamente. Cada paso era irreal. «¿Eres tú?» La mujer la observó con esfuerzo. «Nunca salí». Las palabras eran apenas audibles, pero suficientes. Mariela sintió que algo dentro de ella se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. «Te voy a sacar de aquí». El hombre soltó una risa baja. Eso dijeron todos. Mariela se giró hacia él. Y esta vez
No había miedo en su mirada. No soy todos. El hombre la sostuvo la mirada, y por primera vez pareció dudar. Detrás de ellos, los pasos volvieron a escucharse, más cerca, más rápidos, más decididos, refuerzos. La niña se aferró a Mariela. «No tenemos tiempo». La mujer en la grieta respiraba con dificultad. «El túnel», susurró. «No es salida, es regreso». Mariela frunció el ceño. «Entonces, ¿cómo salimos?». La mujer la miró fijamente y dijo algo que heló todo. «No se sale. Pausa. Se rompe». El silencio duró un segundo, pero fue suficiente, porque en ese instante las puertas del salón se abrieron de golpe, y los hombres entraron. Pero esta vez no venían solos. Las puertas se abrieron con un estruendo que hizo vibrar hasta los candelabros cubiertos de polvo. El eco del golpe se extendió por todo el salón, como una advertencia imposible de ignorar. Los hombres que habían estado buscando en el subterráneo entraron primero, pero tal como la niña había insinuado, no venían solos. Detrás de ellos apareció una mujer, alta, elegante, de cabello perfectamente recogido, vestida con un traje oscuro que contrastaba con la decadencia del lugar. Su presencia no era la de una visitante, era la de alguien que mandaba. El hombre del traje que ya estaba dentro bajó ligeramente la cabeza. «Respeto». «Llegó antes de lo previsto», dijo él. La mujer no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron la escena con una calma inquietante. La niña, Mariela, y finalmente la figura que emergía de la pared. Ahí sí se detuvo. Por primera vez, su expresión cambió. No era sorpresa, era reconocimiento. «Así que todavía respiras», murmuró. Mariela se puso delante de su bisabuela instintivamente. «No se acerque». La mujer la miró como si apenas existiera. «¿Y tú eres?». El hombre respondió. «Descendiente directa». Entró sola. La mujer asintió levemente. «Eso explica la activación». Sus ojos volvieron a la mujer en la grieta. «Siempre fuiste un problema». La bisabuela apenas podía sostenerse, pero sus ojos seguían firmes. «Y tú siempre fuiste cobarde». La tensión se volvió insoportable. Mariela miraba a una y otra, tratando de entender. «¿Quién es ella?». La mujer elegante sonrió ligeramente. «Alguien que continuó lo que otros no supieron terminar, dio un paso adelante. Mi familia ha cuidado este lugar por generaciones». El corazón de Mariela se hundió. «Desde el Porfiriato, desde antes de que cayera», corrigió, «adaptándonos, cambiando de nombre, de rostro, pero nunca de propósito». La niña comenzó a llorar en silencio. «Ellos nunca se fueron». «Claro que no», respondió la mujer sin mirarla siquiera. «Solo dejaron de ser visibles». Mariela apretó los puños. «¿Y el gobierno? Nadie sabe». La mujer soltó una risa baja. «Todos los sistemas tienen grietas y puertas. Nosotros aprendimos a usarlas». Eso confirmó lo que Mariela temía. No era solo una casa, era una red. «¿Para qué?», preguntó. «¿Para qué seguir con esto después de tanto tiempo?». La mujer la miró por primera vez con verdadero interés. «Porque funciona», señaló la silla. «Lo que comenzó como control físico evolucionó». «¿A qué?». «A selección». El silencio se hizo pesado. Personas sin registro, sin respaldo, sin voz, son el recurso más valioso que existe. Mariela sintió náuseas. «Eso es monstruoso». «Eso es real», respondió la mujer con frialdad. «El mundo se sostiene sobre cosas que nadie quiere mirar». La bisabuela intentó incorporarse más. «Sigues llamándolo progreso». La mujer la observó con una mezcla de respeto y desprecio. «Y tú sigues sin romperte». Pausa. «Eso siempre me intrigó». Mariela reaccionó.
No es un experimento. La mujer inclinó ligeramente la cabeza. No, ya no. Se giró hacia los hombres. Llévense a la niña. Mariela se interpuso de inmediato. No. Dos hombres avanzaron, pero en ese instante algo cambió. Un sonido profundo, como si toda la estructura de la mansión respirara. Las paredes crujieron, el suelo vibró, las luces parpadearon violentamente. La mujer frunció el ceño. ¿Qué hicieron? Nadie respondió, pero la bisabuela sí, con una voz débil, pero firme. Recordé. El silencio fue absoluto, y entonces todo comenzó a fallar. Las puertas se cerraron de golpe, los candelabros se sacudieron, el retrato del conde cayó al suelo rompiéndose en pedazos, los hombres retrocedieron. ¿Qué está pasando? Mariela miró a su bisabuela. ¿Qué hiciste? Ella la miró con dificultad. La casa no es de ellos. Pausa. Nunca lo fue. Un estruendo recorrió el lugar. Desde abajo, desde los túneles, desde las paredes, como si cientos de golpes se propagaran al mismo tiempo. La niña gritó, ¡son ellas! Mariela sintió un frío profundo. ¿Ellas? La respuesta llegó sola. Voces, susurros, lamentos, gritos contenidos por décadas, todo emergiendo al mismo tiempo. La mujer elegante perdió la compostura por primera vez. No... Esto no es posible. La bisabuela la miró fijamente. Nunca controlaron nada. Otro golpe, más fuerte. Una grieta se abrió en el suelo, luego otra en la pared. Sombras comenzaron a filtrarse, no como cuerpos, sino como presencias, memorias, dolor acumulado. La mujer retrocedió. ¡Salgan de aquí! Pero ya era tarde. Los hombres intentaron correr, pero las puertas no respondían. El salón ya no era el mismo. Era algo más. Mariela tomó a la niña. Es ahora. La bisabuela asintió levemente. Rompe. El centro. Mariela entendió, miró la silla, el origen, el símbolo. Sin pensarlo más, corrió hacia ella. Uno de los hombres intentó detenerla, pero algo lo sujetó desde atrás. No se veía qué, pero no pudo avanzar. Mariela llegó a la silla, la tocó, y sintió algo imposible de describir. Dolor, años de dolor, resistencia, rabia, pero también fuerza. Tomó una de las patas y la empujó con todas sus fuerzas. No cedió. ¡Ayúdame!, gritó. La niña corrió hacia ella. Juntas empujaron. La madera crujió. ¡Otra vez! Empujaron más fuerte. Una grieta apareció en la base. Las voces se intensificaron. ¡Más! Un último esfuerzo. Y la silla se rompió. El sonido fue seco, definitivo. Y entonces, silencio. Total. Las luces se apagaron. El movimiento cesó. Las sombras desaparecieron. Todo quedó inmóvil, como si nada hubiera pasado. Mariela respiraba agitadamente. La niña la abrazó. Los hombres estaban en el suelo, inconscientes, la mujer elegante, de pie, pero pálida, derrotada. Miró la silla rota. «¿No entiendes lo que hiciste?» Mariela la miró de frente. «Sí lo entiendo». Pausa. Se acabó. La mujer negó lentamente. «Esto no depende de un lugar», pero ya no sonaba segura. Mariela regresó junto a su bisabuela. «Tenemos que salir». La mujer apenas podía moverse, pero algo había cambiado. El aire, la presión. «Ahora sí», susurró. «Ahora sí se puede». Mariela la ayudó a sostenerse. La niña abrió el camino, y juntas comenzaron a avanzar hacia la salida. Detrás de ellas, la mansión volvió a crujir, pero esta vez no como una amenaza, sino como algo que por fin había dejado de sostenerse. El aire exterior golpeó el rostro de Mariela como si fuera la primera vez que respiraba de verdad. Salieron por una abertura lateral de la mansión, no por la entrada principal. Era un viejo acceso de servicio cubierto por maleza, invisible para cualquiera que no supiera exactamente dónde buscar. La niña iba al frente,
guiándolas con una seguridad que contrastaba con el miedo que había mostrado minutos antes. La noche en la Sierra Gorda era espesa, húmeda, viva. Los sonidos del monte regresaban poco a poco, insectos, hojas moviéndose, el viento arrastrándose entre los árboles. Era un mundo completamente distinto al que habían dejado atrás, pero Mariela sabía que no estaban a salvo. Todavía no. «No podemos bajar al pueblo», dijo la niña en voz baja. «Ellos también van ahí». Mariela asintió, ayudando a su bisabuela a caminar. Cada paso le costaba, pero ya no era la misma figura quebrada que había emergido del muro. Algo en ella se había liberado. «Entonces, ¿a dónde vamos?». La niña señaló hacia una vereda estrecha que se internaba en el bosque. «Hay una casa vieja. Mi abuela decía que ahí nadie busca». Mariela no tenía mejores opciones. Avanzaron. El camino era irregular, húmedo, resbaloso. Varias veces Mariela estuvo a punto de caer, pero no soltó a su bisabuela. «¿Cómo te llamas?», le preguntó suavemente. La mujer tardó en responder, como si el concepto mismo de identidad le resultara lejano. «Tomasa», susurró finalmente. Mariela sintió un nudo en la garganta. Por fin tenía un nombre, no un registro, no una etiqueta, un nombre. «Soy Mariela, tu bisnieta». Tomasa la miró de reojo, y por primera vez hubo algo parecido a una sonrisa. «Lo sé». Siguieron caminando durante lo que pareció una eternidad hasta que la encontraron, una construcción pequeña, de madera, medio oculta entre árboles, abandonada, pero en pie. Entraron. El interior era simple, pero suficiente para resguardarse. La niña se dejó caer en un rincón, exhausta. Mariela ayudó a Tomasa a sentarse. Durante varios minutos nadie habló, solo respiraban, procesaban, existían, hasta que Mariela rompió el silencio. «No podemos dejar esto así». La niña levantó la mirada. «Si hablamos, nos encuentran». Mariela negó. «Si no hablamos, sigue pasando». Tomasa observaba en silencio. «Ellos dijeron que todo estaba conectado», continuó Mariela, «que no era solo la casa». La niña bajó la mirada. «Tienen gente afuera». Mariela lo sabía, lo había sentido, pero también entendía algo más. «Entonces no basta con huir», miró a Tomasa. «Hay que exponerlos». Tomasa respiró hondo, cada palabra parecía pesarle. «Muchos lo intentaron». «Pero no tenían pruebas», interrumpió Mariela. «Yo sí». Sacó el cuaderno de su mochila, lo sostuvo con firmeza. «Nombres, fechas, clasificaciones, todo». La niña la miró con miedo. «Eso no es suficiente». Mariela sostuvo su mirada. «Tú eres suficiente». Silencio. «Eres prueba de que sigue pasando». La niña dudó. «¿Y si nos hacen desaparecer?». Mariela no suavizó la respuesta. «Es exactamente lo que quieren». Tomasa habló entonces. Su voz ya no era tan débil. «El miedo es lo que los mantuvo vivos». Ambas la miraron. «Si no se rompe, todo vuelve». Mariela asintió lentamente. «Ya empezamos a romperlo». Afuera el cielo comenzaba a aclarar. El amanecer en la sierra no llegaba de golpe. Se filtraba poco a poco, como si la luz tuviera que pedir permiso para entrar. Pero llegaba, siempre llegaba. Horas después, Mariela descendió sola hacia una carretera secundaria. Había dejado a la niña y a Tomasa resguardadas. No fue una decisión fácil, pero era necesaria. Cuando logró detener un vehículo, no dijo todo de inmediato. Primero pidió ayuda, luego comenzó a hablar. No todos le creyeron, algunos dudaron, otros intentaron minimizar, pero había algo que no pudieron ignorar: el cuaderno y lo que contenía. En los días siguientes, lo que había permanecido oculto por más de un siglo comenzó a resquebrajarse, no de forma limpia, no de forma completa, pero sí real. Autoridades llegaron a la zona, investigadores, periodistas.
La mansión fue asegurada. Oficialmente se habló de hallazgos históricos, de posibles irregularidades del pasado. Pero la verdad era más incómoda. Algunos nombres del cuaderno coincidían con familias actuales, personas influyentes, intocables. El proceso se volvió lento, tenso, lleno de obstáculos, como si algo invisible aún intentara proteger lo que quedaba. Pero ya no estaba intacto. Eso era lo importante. La niña fue resguardada. Su caso no se hizo público de inmediato, pero existía, y eso cambiaba todo. Tomasa nunca volvió a la ciudad. Eligió quedarse en la sierra, lejos, no por miedo, sino porque después de todo, ese era el único lugar donde sabía cómo existir. Mariela la visitaba, no como investigadora, no como salvadora, como familia, porque al final eso era lo único que realmente había resistido todo. El tiempo pasó, no lo suficiente para olvidar, pero sí para entender. La mansión de los condes de Sierra Gorda ya no estaba activa, pero tampoco desapareció. Sigue ahí, vigilada, estudiada, sellada. En teoría, porque hay cosas que no se encierran tan fácil, y hay historias que no terminan cuando uno quiere. Meses después, Mariela recibió un sobre sin remitente. Dentro solo había una hoja, una copia, de una página que no estaba en el cuaderno original. Un nombre, una nueva lista y una sola palabra escrita al final: continuación. Mariela sostuvo el papel durante varios segundos, sin sorpresa, sin miedo, solo con una certeza. Esto no había terminado, no del todo, pero ahora ya no estaba oculto. Y eso, después de más de 100 años, era lo que realmente cambiaba la historia. Porque algunas casas guardan secretos, pero otras aprenden a defenderlos. Y cuando alguien finalmente los rompe, el silencio deja de ser una opción.